Cuando Klaus Grabowski violó y estranguló a una niña de 7 años, nunca imaginó que su madre le dispararía 7 veces en la sala del tribunal. Ganemulla Sanjiwa fue asesinada por un sicario disfrazado de abogado en el tribunal. Esto es lo que ocurre cuando los asesinos reciben un juicio instantáneo en los tribunales. Klaus Grabowski. Este caso nos transporta a la Alemania occidental de 1981, donde el dolor materno más puro alimentaría un tiroteo en un tribunal que sigue suscitando debates sobre la justicia y la venganza hasta el día de hoy. La tragedia que acabaría con la vida de Grabowski comenzó el 5 de mayo de 1980, cuando Anna Bachmeier, de 7 años, fue secuestrada, agredida sexualmente y asesinada en lo que solo puede describirse como la peor pesadilla de cualquier padre. El autor fue Klaus Grabowski, un delincuente sexual condenado de 35 años que representaba lo peor de la depravación humana. Un depredador que se cebaba en los miembros más inocentes y vulnerables de la sociedad. Klaus confesó el crimen, pero durante el juicio afirmó que Anna había intentado chantajearlo por su encuentro, lo que supuestamente la llevó a estrangularla con una media en lo que él describió como un momento de pánico y no como un asesinato premeditado. Esta narrativa que culpaba a la víctima enfureció profundamente a Marianne Bachmeier y Klaus Grabowski, la madre de Anna, que ya estaba devastada por la pérdida de su hija y luchaba por comprender cómo alguien podía cometer un acto tan atroz contra una niña inocente. Al tercer día del juicio, Marianne Bachmeier tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. De alguna manera, había conseguido introducir de contrabando una pistola Beretta calibre 22 en la sala 157 del tribunal, eludiendo las medidas de seguridad que se suponía que impedían precisamente este tipo de situaciones. Mientras Grabowski estaba de pie en el banquillo de los acusados, Bachmeier se levantó de su asiento, apuntó con la pistola a su espalda y disparó 8 veces con una precisión y determinación que reflejaban la profundidad de su rabia y desesperación. 6 o 7 disparos dieron en el blanco, matando a Grabowski casi al instante. Los testigos informaron que ella dijo: «Quería matarlo, y él mató a mi hija. Quería dispararle en la cara, pero le disparé por la espalda. Espero que esté muerto». También se refirió a Grabowski como cerdo. El caso atrajo una gran atención mediática y muchas personas enviaron mensajes, regalos y flores a Bachmeier, que se encontraba bajo custodia, expresando su pésame por su pérdida y su comprensión por sus actos. Bachmeier fue finalmente condenada por homicidio involuntario y posesión ilegal de un arma de fuego, sentenciada a 6 años de prisión, pero puesta en libertad tras cumplir aproximadamente 3 años. Bueno, la condenan a 6 años, pero al final solo cumple 3. Vaya. Bachmeier acabaría muriendo de cáncer a los 40 años, sin arrepentirse en absoluto de la vida que había arrebatado. Klaus Grabowski no es el único asesino que recibió un juicio instantáneo en los tribunales, como verás en nuestras próximas entradas. Christopher Thomas Bogan. Christopher Thomas Bogan no murió como había vivido, causando caos y violencia, sino como víctima de su propia ira incontrolable cuando las fuerzas del orden se vieron obligadas a poner fin a su último arrebato violento. El juzgado del condado de Person, en Roxboro, Carolina del Norte, fue el escenario el 9 de septiembre de 2021 de un juicio rutinario que degeneró en violencia mortal. Christopher Thomas Bogan no era un acusado cualquiera que se enfrentaba a cargos menores. Era un hombre de 35 años de Oxford, Carolina del Norte, cuya vida había estado marcada por una espiral de violencia. Sus antecedentes penales se remontaban al menos a 2003, con una larga lista de incidentes que revelaban sus tendencias peligrosas y su total desprecio por la ley y la seguridad de los demás. Los cargos que llevaron a Bogan a esa fatídica sala del tribunal parecían casi insignificantes. Estaba siendo juzgado por un delito menor de detención ilegal, acusado de intentar coaccionar a una mujer en el aparcamiento de un Walmart. Pero sus antecedentes penales pintaban un panorama mucho más oscuro. El 28 de noviembre de 2019, Bogan era un fugitivo buscado por violar la libertad condicional, agresión con estrangulamiento, agresión a una mujer y numerosos cargos de fraude. Se atrincheró en un hotel de Durham durante horas antes de entregarse a las autoridades que rodeaban el lugar. El incidente en el juzgado del condado de Person ocurrió alrededor del mediodía, durante lo que debería haber sido la conclusión rutinaria del juicio de Bogan. Cuando el jurado regresó con su veredicto, culpable de los cargos, algo dentro de Christopher Thomas Bogan simplemente se rompió. Los informes indican que lanzó una silla, se abalanzó sobre el juez e intentó arrebatarle el arma a un alguacil, lo que provocó un forcejeo.
Dos agentes judiciales intentaron reducirlo, pero cuando Vaughan continuó con su violenta agresión e intentó arrebatarle el arma a un agente, un policía de Roxborough finalmente le disparó. El incidente causó heridas a otras personas. Un agente judicial sufrió una fractura en la mano y un alguacil sufrió un corte en la cabeza y arañazos en el cuello. Vaughan fue trasladado al hospital de la Universidad de Duke, donde falleció a causa de sus heridas el 10 de septiembre de 2021. La investigación concluyó que el uso de la fuerza por parte del agente fue legal, ya que creía razonablemente que su vida y la de otras personas estaban en peligro inmediato. Mientras que la muerte de Vaughan fue el resultado de un arrebato espontáneo de ira, nuestro siguiente caso muestra cómo años de planificación y la desesperación de una madre pueden conducir a un desenlace igualmente mortal. Daniel Mark Driver. El caso de Daniel Mark Driver nos lleva al 2 de abril de 1993, cuando Ellie Nessler, una madre soltera de 40 años, conmocionó al país con su desesperado acto de venganza. Para comprender la violencia explosiva que estallaría en esa sala del tribunal, primero debemos comprender a Daniel Mark Driver. Este hombre de 35 años tenía un historial inquietante de abuso sexual infantil, con condenas previas en 1983 por abusar de niños de 8 y 10 años. Una evaluación psiquiátrica realizada por el Dr. Charles Casella lo describió como alguien que sonreía continuamente durante las entrevistas. Se relacionaba solo superficialmente con los demás y mostraba poca profundidad emocional o remordimiento genuino por sus actos. Las consecuencias de sus delitos anteriores fueron sorprendentemente indulgentes. Driver solo cumplió 150 días de cárcel, pagó una multa de apenas $750 y quedó en libertad condicional. Este trato tan leve resultaría ser un trágico error, con consecuencias devastadoras años más tarde. Los cargos que llevaron a Driver a ese fatídico tribunal estaban relacionados con el presunto abuso sexual del hijo de Nessler, Willie, de 6 años, y de otros 3 niños en un campamento de la iglesia entre 1986 y 1989. Willie fue presuntamente sodomizado por Driver en 1988, lo que provocó cambios de comportamiento, como agresividad y estrés escolar. Las amenazas de Driver de hacer daño a la familia retrasaron la revelación de Willie hasta que se lo confió a su tía 9 meses después. Durante la vista preliminar en el Tribunal de Justicia de Jamestown, Nessler estaba a punto de testificar cuando fue testigo de algo que la llevó al límite. Vio a Driver sonreír burlonamente en el tribunal, lo que, combinado con la angustia y la enfermedad de su hijo el día de la vista, la impulsó a actuar. Nessler sacó una pistola semiautomática calibre 25 y disparó 5 tiros en la cabeza de Driver, matándolo al instante. Se entregó inmediatamente y parecía tranquila mientras se la llevaban esposada. Durante una entrevista, expresó sus sentimientos sobre el caso sin mucho arrepentimiento. El hecho es que maté a un hombre, lo que hice estuvo mal, pero por otro lado, creo que mucha gente entiende la frustración por la que pasé. Inicialmente acusada de asesinato, Nessler se declaró culpable de homicidio voluntario. Fue condenada a 10 años de prisión, pero solo cumplió 3. En Jamestown, una localidad de unos 2.200 habitantes, Nessler recibió un amplio apoyo y algunos vecinos creían que merecía una medalla. Driver no pudo protegerse a pesar de su mala reputación, y tampoco pudo hacerlo el siguiente asesino de nuestra lista. Ganemulla Sanjeewa. Ganemulla Sanjeewa no encontraría su fin en una guerra entre bandas callejeras, sino en un asesinato meticulosamente planeado dentro del juzgado más seguro de Sri Lanka, lo que demuestra cómo el crimen organizado ha evolucionado hasta penetrar en el corazón mismo del sistema judicial. El 19 de febrero de 2025, Ganemulla Sanjeewa, también conocido como Sanjeewa Kumara Samararatne, fue asesinado a tiros dentro del juzgado de primera instancia número 5 de Hoofddorp, en Colombo. Sanjeewa era una figura notoria del mundo del AMPA de Sri Lanka, sospechoso de 19 asesinatos y profundamente involucrado en el tráfico de drogas. Su imperio criminal se extendía mucho más allá del simple tráfico de drogas. En 2018 se le sospechó de estar involucrado en un complot para asesinar a M.A. Sumantiran, un destacado político tamil, supuestamente reclutado por elementos pro-LTTE de la diáspora tamil. El asesinato en sí fue una obra maestra de planificación criminal. El asesinato se produjo a las 11:27 de la mañana, cuando un pistolero disfrazado de abogado abrió fuego contra Sanjeewa. El tirador fue identificado como un excomando del ejército que desertó del ejército de Sri Lanka en 2019 tras servir en el regimiento de comandos. El nivel de reconocimiento fue extraordinario. El excomando realizó un ensayo general del complejo judicial días antes del ataque, familiarizándose con la distribución,
las medidas de seguridad y los puntos de entrada y salida. El método de entrega del arma fue ingenioso. El revólver fue entregado al pistolero por su cómplice, Ishara Sewandi, oculto en una copia hueca del Código de Procedimiento Penal. Al pistolero se le habían prometido 15 millones de rupias por el trabajo, habiendo recibido un pago inicial de 200.000 rupias. Sanjeewa sufrió heridas graves cuando el tirador disparó varias veces a quemarropa antes de huir. Fue declarado muerto en el Hospital Nacional de Colombo. La investigación reveló una importante corrupción dentro de la policía, con la detención de un agente por ayudar en el contrabando de armas. El caso puso de manifiesto importantes fallos de seguridad y formaba parte de un patrón más amplio, ya que en 2025 se produjeron 17 tiroteos y 5 ataques con arma blanca en los que participaron miembros de las Fuerzas Armadas. Mientras que la muerte de Sanjeewa estuvo relacionada con redes criminales internacionales y con una precisión militar, nuestro siguiente caso mostraría cómo la violencia doméstica puede alcanzar su desenlace más mortífero, incluso dentro de la supuesta seguridad de un tribunal. Klirimi Faxo. Klirimi Faxo murió por disparos de la policía tras convertir una audiencia rutinaria de separación en una masacre, pero no sin antes acabar con la vida de su esposa, de la que estaba separado, y del hermano de esta, en uno de los tiroteos más devastadores ocurridos en un tribunal italiano. El 17 de octubre de 2007, en Reggio Emilia, lo que debería haber sido un procedimiento civil se convirtió en una escena de violencia doméstica inimaginable. Klirimi Faxo era un ciudadano albanés de 40 años, trabajador de la construcción, que vivía en Italia desde 1997 con su esposa, Villosa. Su relación estaba marcada por una historia de violencia doméstica, y Villosa había abandonado a Faxo y residía en la Casa de Ledón, un refugio para mujeres en Reggio Emilia, desde al menos un año antes del incidente. La vista de separación se convirtió en el punto álgido de las tensiones que se habían ido acumulando durante años. La disputa se centró en cuestiones relacionadas con la custodia de las hijas, especialmente después de que Faxo recogiera a una de ellas del colegio sin informar a Villosa, lo que provocó una acalorada discusión que probablemente contribuyó a su decisión de llevar un arma al tribunal. Alrededor de las 11 de la mañana del 17 de octubre de 2007, Faxo entró en la sala del tribunal armado con una pistola semiautomática, tras eludir las medidas de seguridad. Disparó aproximadamente 25 tiros, apuntando sistemáticamente a su exmujer, Vjosa Demkoli, de 37 años, y a su hermano, Arhan Demkoli, de 32. Arhan murió en el acto, mientras que Vjosa resultó herida por 3 balas y fue trasladada al Hospital Santa María Nuova, donde al día siguiente se certificó su muerte. Faxo también hirió en el hombro a la abogada de Vjosa, Giovanna Fava, a otro abogado presente y a un agente de policía en la rodilla. Uno de los agentes, Antonio Turi, describió la escena. Disparaba como un loco a todo el mundo. Tras su ataque, Faxo fue abatido por otro agente de policía que se encontraba en el lugar. Quizás, lo más trágico es que las 2 hijas de la pareja, de 12 y 16 años, estaban presentes y presenciaron el horrible suceso. El juzgado de Reggio Emilia carecía de detectores de metales o controles de acceso exhaustivos, lo que permitió a Faxo introducir el arma sin ser detectado. En 2015, el Tribunal de Apelación de Bolonia dictaminó que el Ministerio de Justicia italiano era responsable por no haber proporcionado la seguridad adecuada y condenó a la familia Demkoli a pagar 1.600.000 euros en concepto de daños y perjuicios. Tras el tiroteo, las autoridades italianas implementaron medidas de seguridad más estrictas en todo el país. Si la violencia de Faxo tenía su origen en disputas domésticas personales, nuestro siguiente caso revelaría cómo las rivalidades entre bandas que comenzaron en la política universitaria podían evolucionar hasta convertirse en una guerra mortal en los tribunales. Jitender Gogi. Jitender Gogi no encontró un final violento en las calles donde había construido su imperio criminal, sino en un tribunal de Delhi, donde miembros de una banda rival, disfrazados de abogados, lo ejecutaron a plena luz del día. El 24 de septiembre de 2021, uno de los asesinatos más impactantes de los últimos tiempos se produjo en el tribunal de Rohini, en Delhi, India. Gogi era una figura prominente del mundo criminal de Delhi, implicado en numerosos casos de asesinato, extorsión y otros delitos. Lo que hace que su historia sea especialmente fascinante es cómo el conflicto que acabaría cobrando más de 30 vidas comenzó con una pelea sin importancia durante las elecciones del sindicato de estudiantes en el Shraddhanand College de la Universidad de Delhi en 2010. Gogi asistía a una vista en la sala 207 del tribunal de Rohini, cuando, aproximadamente a la 1:15 de la tarde, 2 agresores vestidos de abogados entraron y abrieron fuego indiscriminadamente contra Gogi.
El ataque fue rápido y brutal. Gogi recibió entre 5 y 6 heridas de bala y fue declarado muerto en un hospital cercano. La policía respondió de inmediato y mató a los 2 tiradores, identificados como Rohit y Morish, asociados de la banda rival Tilu, liderada por Sunil, alias Tilu Takpuriya. El asesinato fue la culminación de una rivalidad de 10 años entre Gogi y Takpuriya. El ciclo de violencia fue implacable. En 2010, el grupo de Gogi mató a Deepak, amigo de Takpuriya, y en 2015, Takpuriya se vengó matando a Arun Komando, amigo de Gogi. Gogi fue detenido en marzo de 2020 en virtud de la AMCOCA, acusado de 19 casos de asesinato y tentativa de asesinato. La historia no terminó con la muerte de Gogi. La banda de Gogi buscó venganza, lo que llevó al asesinato de Takpuriya dentro de la cárcel de Tihar el 2 de mayo de 2023, a manos de 4 miembros que lo atacaron con armas improvisadas, infligiéndole más de 90 heridas. La rivalidad ha provocado una violencia significativa, con más de 40 muertos, lo que ha afectado a la seguridad pública y ha aumentado la extorsión en Delhi. Si bien la muerte de Gogi fue el resultado de una guerra moderna entre bandas, nuestros siguientes casos nos transportan al pasado para mostrar cómo la violencia en los tribunales moldeó la historia legal estadounidense, comenzando con el desafío de un clan de las montañas que se convertiría en leyenda. Floyd Allen y la masacre de Hillsville. Floyd Allen y muchas otras personas murieron en lo que se conoció como la masacre de Hillsville, uno de los tiroteos en un tribunal más infames de la historia de Estados Unidos, cuando la negativa del patriarca de un clan montañés a aceptar la autoridad legal estalló en un tiroteo que se cobró 5 vidas. Este caso nos transporta al condado de Carroll, Virginia, donde los profundos conflictos culturales entre la justicia montañesa y la ley formal alcanzarían su violento clímax. Floyd Allen era un patriarca de un clan montañés cuya sola presencia inspiraba respeto y temor en todo el condado de Carroll. Los Allen habían vivido según sus propias reglas durante generaciones, considerándose por encima de la ley formal que regía al resto de la sociedad. Habían construido su reputación sobre la lealtad feroz a la familia y la disposición a resolver las disputas con violencia cuando era necesario. Según los testimonios, cuando el juez anunció la sentencia de Allen por interferir con los agentes de la ley, este declaró con escalofriante determinación que no iría a la cárcel. El juzgado se sumió en el caos cuando el juez Thornton Massey, el sheriff Lew F. Webb, el fiscal del estado William Foster, el jurado Augustus Fowler y la espectadora Nancy E. Ayers fueron víctimas de las balas que volaron por la sala. El clan Allen y los funcionarios del tribunal intercambiaron disparos mientras los espectadores gritaban y se lanzaban al suelo para protegerse, y las balas impactaban en las paredes y destrozaban los cimientos mismos del orden legal. La masacre representó algo más que violencia en la sala del tribunal. Fue un choque entre 2 conceptos fundamentalmente diferentes de justicia y autoridad, que no podían coexistir pacíficamente. Si bien la masacre de Hillsville surgió de conflictos culturales profundamente arraigados entre la justicia tradicional de las montañas y la ley formal, nuestro siguiente caso demostraría cómo incluso las disputas civiles sobre las traiciones más íntimas podían estallar en violencia mortal. E.G. Tompkins y Will Hofstetter. E.G. Tompkins y Will Hofstetter morirían ambos en un tiroteo en un tribunal del condado de Davidson que demostró cómo las disputas civiles por traiciones íntimas podían resultar tan mortíferas como los procedimientos penales. E.G. Tompkins había demandado a los hermanos Hofstetter por alienación del afecto de su esposa, un caso civil profundamente personal que expuso al escrutinio público traiciones íntimas y enredos románticos. Los casos de alienación del afecto eran especialmente volátiles porque obligaban a sacar a la luz pública los asuntos más privados, donde los secretos familiares y los matrimonios destruidos se convertían en objeto de examen legal. Estos procedimientos solían implicar acusaciones de adulterio, promesas incumplidas y confianza traicionada, precisamente el tipo de situaciones cargadas de emotividad que pueden llevar a personas normales a cometer actos de violencia extraordinarios. Mientras Tompkins estaba sentado en la sala del tribunal del condado de Davidson, el 1 de marzo de 1917, rodeado por la pompa formal del procedimiento legal, el peso de su traición personal debió de ser abrumador. Frente a él se sentaban los hermanos Hofstetter, Will y Jim, los hombres a quienes consideraba responsables de la destrucción de su familia. Durante el juicio se produjo un tiroteo que se cobró la vida de E.G. Tompkins y Will Hofstetter. Los mismos hombres cuya disputa los había llevado a los tribunales en busca de una solución por la vía legal encontraron su resolución definitiva en la violencia. Jim Hofstetter y la señora W.A. Bevington, una espectadora, resultaron heridos en el tiroteo.
A diferencia del desafío planificado de la familia Allen a la autoridad legal, la tragedia del condado de Davidson surgió de la combustión espontánea de rencores personales, lo que demostró que la violencia en los tribunales podía estallar con la misma rapidez en disputas civiles que en procedimientos penales. Mientras que el conflicto entre Tompkins y Hofstetter surgió de traiciones privadas que se hicieron públicas. Nuestro siguiente caso mostraría cómo una planificación calculada podía convertir una sala de tribunal en el escenario perfecto para un asesinato. Juez Henry Gentile. El juez Henry Gentile fue víctima de uno de los asesinatos más calculados en un tribunal de la historia jurídica estadounidense, cuando un hombre utilizó su silla de ruedas como disfraz perfecto para llevar a cabo un asesinato meticulosamente planeado. Este caso, de 1983, puso de manifiesto una vulnerabilidad crítica que nadie había previsto. El aprovechamiento de los prejuicios compasivos de la sociedad hacia la discapacidad para llevar a cabo una venganza mortal. Un hombre cuyo caso de divorcio estaba llevando el juez Gentile se enfureció tanto por el proceso o las decisiones del juez que decidió tomar medidas letales. A diferencia de las explosiones espontáneas de violencia que se ven en otros casos, este asesinato requirió una planificación cuidadosa, paciencia y un cálculo frío que lo hicieron aún más escalofriante que los crímenes pasionales. Lo que hizo que este caso fuera especialmente impactante no fue solo la violencia en sí, sino la astucia y la premeditación con que se planificó el ataque. El agresor ocultó un arma dentro de una manta en su silla de ruedas, logrando burlar las medidas de seguridad que existían en ese momento. La silla de ruedas se convirtió en el camuflaje perfecto para un arma mortal, creando un escenario en el que la persona más peligrosa de la sala parecía ser la más vulnerable. El personal de seguridad, entrenado para detectar amenazas evidentes, naturalmente sospechaba menos de alguien que parecía necesitar ayuda que de alguien que representaba un peligro. La manta proporcionaba una cobertura perfecta para el arma oculta, mientras que la silla de ruedas creaba una apariencia de indefensión que enmascaraba la intención mortal. El juez Gentile fue asesinado a tiros en su propia sala, el mismo lugar donde había dedicado su carrera a servir a la justicia. Este incidente puso de manifiesto las vulnerabilidades de la seguridad en las salas de los tribunales en aquel momento, lo que obligó a los expertos en seguridad a reconsiderar sus hipótesis sobre quién podía suponer una amenaza y cómo podía llevarse a cabo. Si bien el asesinato del juez Gentile fue una venganza individual calculada, nuestro siguiente caso nos llevará al punto de partida para mostrar cómo la violencia en las salas de los tribunales sigue evolucionando en la era moderna. Brian Nichols. Era una mañana típica de viernes en el juzgado del condado de Fulton, en Atlanta, Georgia, el 11 de marzo de 2005. Pero el día se convertiría en una tragedia. Brian Nichols, acusado de violación, se encontraba bajo custodia. Mientras era trasladado, logró reducir a la agente Cynthia Hall y robarle su pistola Glock. Nichols entró entonces en la sala del tribunal donde se celebraba el juicio. El juez Roland Barnes, que presidía el caso, y la taquígrafa judicial Julie Ann Brandau estaban presentes. Sin previo aviso, Nichols abrió fuego y mató al juez Barnes y a Brandau. Cuando Nichols intentaba escapar, se encontró con el agente Hoyt Teasley, que intentaba detenerlo. Nichols también disparó y mató al agente Teasley. Más tarde ese mismo día, Nichols robó un vehículo y tomó al conductor como rehén. Durante el robo, mató al agente de Liz David Wilhelm. La masacre terminó finalmente cuando Nichols fue detenido por las autoridades. Posteriormente fue condenado por 54 cargos, entre ellos asesinato, secuestro y agresión con agravantes, y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El incidente conmocionó a la nación, poniendo de relieve los riesgos a los que se enfrentan quienes trabajan en el sistema judicial y la necesidad de aumentar las medidas de seguridad en los juzgados. Lamentablemente, no había suficiente seguridad para proteger a los agentes que perdieron la vida a manos de un sospechoso peligroso en nuestra última historia. Sospechoso sin identificar. El 11 de julio de 2016 se vivió un día sombrío en el juzgado del condado de Berrien, en Michigan. Un sospechoso, que estaba siendo escoltado por alguaciles, se volvió repentinamente violento, lo que desencadenó una trágica serie de acontecimientos. El sospechoso logró reducir y matar a tiros a 2 alguaciles, Joseph Zangaro y Ronald Kienzle. El descarado ataque también dejó herido a un ayudante del sheriff, mientras la situación se descontrolaba. Las fuerzas del orden respondieron rápidamente a la crisis que se estaba desarrollando. Se aseguró la escena y se hicieron esfuerzos para contener al sospechoso. Finalmente, el sospechoso fue abatido por las autoridades, poniendo fin a la amenaza inmediata.
El incidente conmocionó a la comunidad y puso de relieve los riesgos a los que se enfrentan el personal judicial y los agentes del orden, especialmente durante los traslados de presos. Subrayó la importancia de contar con medidas y protocolos de seguridad estrictos para proteger a quienes trabajan en el sistema judicial. La pérdida de los alguaciles Zangaro y Kensle fue profundamente sentida y se recibieron numerosas condolencias para sus familias. El incidente sirvió como un sobrio recordatorio de los peligros a los que se enfrentan los agentes del orden y la seguridad de los tribunales en el cumplimiento de su deber. Contribuyó a varios llamamientos a la reforma y la reestructuración de los tribunales para que las salas sean más seguras para todos. Gracias por ver el vídeo. Echa un vistazo a otras tarjetas en la pantalla.